estimados colegas. En esta oportunidad continuamos con el video para elaborar un examen en la plataforma Canvas. Muy bien, vamos por ello. Bien, nos encontramos aquí en el examen de la práctica calificada número 1 que habíamos empezado ya en el video anterior. Muy bien, ya hemos agregado todos los detalles, la configuración del examen y ahora nos vamos a la siguiente parte, a las preguntas. Muy bien, nosotros tenemos aquí dos opciones. O bien lo puedes trabajar con nueva pregunta o bien lo puedes trabajar con nuevo grupo de preguntas. ¿Cuál es la diferencia? Que si tú simplemente utilizas nueva pregunta, entonces te va a aparecer pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, ¿no? Pero al utilizar esta opción, tú solamente puedes colocar 5 preguntas y las mismas 5 preguntas son para todos los estudiantes, ¿ok? Entonces no nos queda de otra, ¿ok? Siempre y cuando utilicemos esta opción. Entonces, la más conveniente para nosotros, ¿no? Para poder elaborar de repente un pequeño banco de preguntas para que no todos los alumnos tengan el mismo examen, ¿no? Sería muy bueno utilizar aquí nuevo grupo de preguntas. Entonces, tomamos aquí, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, aquí yo voy a poner, por ejemplo, vamos a ponerle por aquí tema de límites, ¿no? Ahí está, y crear grupo, ¿no? Entonces puedo crear otro grupo más, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerle por aquí límites indeterminados, ¿no? Por ejemplo, crear grupo, ¿no? Entonces, básicamente aquí tengo un grupo en donde voy a colocar de repente 5, 3 ejercicios, de repente no los que yo crea conveniente. Aquí hay otro grupo, ¿no? Como son 5 las preguntas que le hemos propuesto dentro del examen al estudiante, entonces sería bueno que coloquemos hasta 5 grupos de preguntas, ¿no? Entonces vamos a poner por aquí grupo 4 y aquí vamos a ponerle el grupo 5, ¿no? Entonces ya tenemos básicamente nuestros 5 grupos, ¿no? En el primero, por ejemplo, podríamos colocar aquí 3 ejercicios, 3 ejercicios, 3 ejercicios. Entonces ya tenemos un banco de 15 ejercicios, ¿no? Y esto nos va a permitir que cada examen sea distinto del otro, ¿no? Entonces sería mucha coincidencia que a 2 estudiantes les toque el mismo examen, ¿no? Entonces, ojo ahí con ese dato. Entonces, además, esto nos permite también diferenciar los ejercicios, ¿no? Nos permite y nos da esa opción. Podemos diferenciar los ejercicios, ¿no? De un determinado tema para cada grupo, ¿no? Eso es también muy importante. Si elegimos esta opción, ¿no? Siempre nos vamos a quedar aquí con lo siguiente. Escoja una pregunta y aquí en este caso un punto por pregunta, ¿no? Pero esto obviamente nosotros lo podemos editar. ¿Por qué? Porque obviamente aquí sería escoger una pregunta de 4 puntos cada uno, ¿no? Lo mismo hacemos entonces aquí en el resto de casos, escoger una pregunta de 4 puntos cada uno, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? Y hacemos lo mismo para el resto. Entonces aquí también sería, ¿no? Entonces ya con eso estamos garantizando de que nosotros tenemos ya listo todo para poder justamente empezar nuestro trabajo de empezar a ingresar los ejercicios. Esta es una opción válida, ¿no? Esta es una opción válida, es la primera opción. Hay algunos docentes que también lo he visto que lo trabajan así, ¿no? Por ejemplo aquí, dicen grupo número 1 y aquí colocan, dentro del mismo grupo colocan todos los ejercicios que ellos están proponiendo, todos. De repente un banco de preguntas de 15 ejercicios o de 20 ejercicios, ¿no? Entonces, aquí ya no le dicen, por ejemplo, escoger una pregunta, sino de todo este banco, escoger 5 preguntas de 4 puntos cada uno, ¿no? Pero aquí están elaborando solamente un grupo ellos, ¿no? ¿Esa opción también es válida? Sí, también es válida, pero puede darse la casualidad aquí de que o sea, puede y cabe la posibilidad, como son aleatorias las preguntas, que a un estudiante solamente se le esté evaluando en 2 temas, ¿no? ¿Por qué? Porque como las preguntas son aleatorias, pueden repetirse, ¿no? Las preguntas de un mismo tema, ¿no? Entonces no estamos evaluando todos nuestros temas, ¿no? Entonces es por eso que de preferencia se recomienda utilizar este tipo de formato para poder justamente elaborar nuestro examen. Muy bien, entonces
Vamos a ingresar algunas preguntas, por ejemplo, aquí, dentro de lo que es límites, por ejemplo, ¿no? Le damos clic aquí en el signo más, ¿no? Y aquí tenemos ya nosotros la opción para poder ingresar justamente la pregunta. Vamos a ponerle aquí pregunta número 1, ¿no? Ahí está. Nosotros dentro del área de ciencias tenemos dos opciones que utilizar. Una es la que aparece por defecto, en este caso opción múltiple, elección múltiple. Podemos colocar aquí la pregunta que nosotros queremos y aquí en automático aparecen 4 alternativas posibles. La primera siempre va a ser la respuesta correcta. ¿Ok? La primera siempre va a ser la respuesta correcta y las otras, ¿no? Algunas alternativas adicionales, ¿no? Para que el estudiante obviamente tenga 4 y escoja obviamente una, ¿no? Esa es la primera opción. La segunda opción es trabajar con pregunta de desarrollar. Si ustedes se dan cuenta, cuando eligen la pregunta de desarrollar, ya no hay alternativas que marcar, ¿no? O sea, básicamente al estudiante le va ustedes colocan el ejercicio aquí, ¿no? Y al estudiante le va a aparecer un panel muy parecido a esto, ¿no? En donde el estudiante, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, obviamente tiene el ejercicio, lo desarrolla a mano, al ejercicio le pone su nombre, le toma una foto y esa imagen es la que el estudiante tiene que cargar. ¿Ok? ¿Cómo carga el estudiante la imagen? Bueno, aquí, como le aparece este mismo panel, nosotros debemos de indicarle al estudiante que aquí vaya a donde dice imágenes, ¿no? Cargar la imagen, ¿no? Entonces jala la imagen de su laptop, de su computadora, de su celular incluso, ¿no? Y jala la imagen. ¿Por qué esta opción es la más viable y no la opción de carga de archivo? Porque hay una opción que los docentes han estado utilizando que es aquí, vamos a poner pregunta con carga de archivo. Esta opción no la recomiendo mucho, ¿por qué? Porque cuando el docente va a revisar el examen, ¿no? Con el SpeedGrader tiene que estar descargando, pregunta por pregunta tiene que estar descargando las imágenes. En cambio, cuando ustedes consignan pregunta de desarrollo y el estudiante sube su imagen, ¿no? Cuando nosotros estamos haciendo la revisión respectiva, ¿no? Nos aparece la pregunta y el desarrollo que el estudiante está proponiendo, ¿no? Ya la imagen puesta. Entonces ya no necesitamos estar descargando el archivo. Muy bien, entonces eso nos ayuda obviamente a revisar un poco más rápido. Muy bien, entonces yo voy a colocar aquí una pregunta, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner aquí resolver. Hay algunos docentes que, por ejemplo, utilizan mucho este ítem, ¿no? Nosotros dentro del área de ciencias utilizamos mucha fórmula matemática, ¿no? Utilizamos bastante lenguaje matemático, entonces aquí tenemos una herramienta muy útil que es justamente insertar la ecuación matemática, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar de repente, vamos a resolver una ecuación cuadrática, no sé, si me ocurre aquí, x elevado al cuadrado menos x menos 6, por ejemplo, ¿no? Y esto es igual a 0, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esta necesidad de poder justamente colocarlo, ¿no? ¿Y qué tal si de repente lo colocamos así? Límite, aquí vamos a ponerle subíndice, ¿no? Cuando x tiende, vamos a buscar aquí las flechitas, ¿no? Cuando x tiende a, no sé, a 4, por ejemplo, ¿no? Ahí está, ¿no? Permítanme arreglar aquí esto y listo, ¿no? Entonces podemos y tenemos esta opción, ¿no? Entonces vamos a arreglar esto por aquí, ¿no? Listo, le damos forma al ejercicio, insertar la ecuación y ya tenemos de repente un ejercicio, ¿no? Para trabajar. ¿Ok? Recuerden que se puede utilizar mucho justamente esta herramienta, ¿no? De insertar justamente la ecuación matemática para que nosotros no tengamos que estar jalando imágenes, ¿no? Porque esa sería de repente una segunda opción, ¿no? De repente aquí, al momento de insertar la pregunta, podemos también de repente jalar imágenes, pero no se ve un trabajo tan elaborado, ¿no? Además hay que tener en cuenta de que si el estudiante está trabajando desde su celular de repente y la imagen no le carga, entonces el estudiante va a tener dificultades para poder resolver ese examen, ¿no? Si es que tiene de repente muchas imágenes pesadas nuestro examen. Entonces no es tan recomendable ese ítem, así que de preferencia no lo usemos, ¿no?
Muy bien, una vez que hemos ya colocado nuestra pregunta, ¿no? Ya sea con pregunta de desarrollar o de opción múltiple, eh, entonces nosotros vamos aquí donde dice actualizar pregunta y ya ingresamos obviamente la pregunta 1 de este grupo, ¿no? Si queremos seguir ingresando más preguntas, le damos clic aquí en más y podemos colocar una pregunta número 2, una pregunta número 3 acerca del tema de límites. ¿No? Y si luego queremos trabajar límites indeterminados, hacemos lo mismo, le colocamos aquí 3 preguntas más, ¿no? Aquí otro grupo, 3 preguntas más, ¿no? Y de tal manera que formamos un pequeño banco de preguntas, ¿no? Entonces, como nosotros ya programamos que las preguntas son aleatorias, ¿no? Entonces, a cada estudiante le corresponde un examen distinto, ¿no? Si tenemos la opción de que cada estudiante tenga un examen diferente, ¿no? Entonces, esto nos garantiza una amplitud, una variedad de evaluaciones para los estudiantes. Bien, una vez que tenemos ya completo los ejercicios, simplemente le damos clic aquí en guardar y listo. Muy bien. Luego la evaluación, como no ha sido publicada, nosotros esta evaluación la podemos llevar a los módulos, ¿no? Por ejemplo, aquí práctica calificada número 1, yo me voy a los módulos, ¿no? Aquí voy a utilizar aquí este módulo de la semana 1, sesión 1. Me voy aquí a donde dice el signo más. Muy bien. Coloco examen, busco mi práctica calificada número 1, ¿no? Le doy clic en agregar ítem, ¿cierto? Como no está publicado, perfecto, lo puedo publicar y además lo puedo publicar con toda seguridad. ¿Por qué? Porque como el examen ya está configurado para una fecha y hora específica, lo puedo publicar. Igual, si el examen ya está público, el estudiante no va a poder ingresar hasta el día y la hora que corresponde dentro de la configuración del examen, ¿no? O de todas maneras también lo podemos dejar oculto hasta el día y la hora del examen, ¿no? Y hacerlo público. Bien, espero que les haya servido y les sea de mucha utilidad esta segunda parte de cómo elaborar un examen. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.